Hi, how are you? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuché a Javier Ibarreche. Me parece muy interesante sus comentarios en muchos aspectos, la velocidad de reflexión, la velocidad para contar y demás. Muy interesante. Pero no estoy de acuerdo en algo, específicamente en algo, o en varias cosas. Pero voy a abordar una. Lo que no estoy de acuerdo con lo que escuché de Javier Ibarreche, que me parece un gran comunicador, lo respeto, pero diferimos en tiempos, en times y enfoques. Hizo una pregunta que es: ¿el cine es igual a la literatura o al teatro? Y él concluyó que es más parecido o más igual a la literatura. En fin, ¿es un enfoque? Sí, es un enfoque. ¿Se puede tener ese enfoque? Sí, lo respeto obviamente, pero hay un punto muy importante. El cine no es ni parecido a la literatura ni parecido al teatro, aunque utilice o conjugue otras artes, otras técnicas artísticas. Precisamente el cine tiene mucho de performático y mucho de poético, pero tampoco es performático y tampoco es poético. El cine conjuga muchas áreas industriales, artesanales. Sí se ha transformado en una industria, en el proceso de creación y en la forma de creación, pero en muchos lugares está lejos de ser una industria. Ejemplo, Argentina. En Argentina la industria no es como es en Estados Unidos, sino que la industria de cine argentina se representa más por una gran cantidad de microempresas personales o empresas pequeñas, muy pequeñas, que están sujetas al director y a algún equipo más alrededor del director, que trabajan en forma constante y después amplían el número de quienes trabajan al momento de los distintos momentos de cine, ya sea postproducción va a ser muy poco, rodaje va a ser mucha gente, postproducción va a ser mucha gente también. Entonces, los enfoques son diferentes. Y en cuanto a si el cine es literatura o teatro, siendo que es una actividad que engloba distintas expresiones artísticas, así como en algunos lados es industria o se parece a una industria o se la llama industria y no cumple como si fuera una industria, engloba actividades. El cine no es literatura y el cine no es teatro, simplemente eso. El cine empezó primero de distinta manera. El primer antecedente, lo más antiguo que se tiene hasta ahora, y esto es una investigación personal, lo más antiguo que se tiene ahora como algo cinematográfico, nos tenemos que trasladar a 38.000 años atrás, donde se pintó un bisonte en una pared. Se pinta un bisonte en una pared de una manera muy particular, de frente. Entonces, cuando se acerca la luz al bisonte, el bisonte parece que saliera de la pared y se viene hacia el que lo observa. Hay un efecto de movimiento, un efecto cinematográfico si se quiere. En esa pintura se concentran muchas artes: performance, pintura, cine, y también el primer presentador, porque quien iba a mostrar su pintura tenía que hacer en el mismo momento una especie de presentador y connotar y hacer, en este caso, preparar al público para lo que iban a ver y colocarlos en el lugar ideal. Es decir, que es un antecedente, esa pintura, de muchas artes, en una caverna, 38.000 años atrás. Ese es el primer antecedente. De luego hay una serie de inventos a lo largo del tiempo, que no importa mencionar todos los inventos, van a haber un montón, las sombras chinas, en fin, hasta llegar a la fotografía, y a partir de la fotografía se va a llegar al cine. Y lo primero que hace el cine no es literatura y no es teatro, es lo que se conoce como cine documental,
que acá hay otro concepto. El documental no es documental, es ficción también. Para la gente que no está cercana a las teorías y técnicas cinematográficas, la gente común, el público general, el documental es la realidad y el documental no es la realidad. Eso ya lo aprendimos hace mucho tiempo. Desde esas primeras tomas que se realizaron, que comienza con una captación de imágenes cotidianas, y lo que hacía atractivo a la cinematografía era precisamente el movimiento, ver imágenes moviéndose como la vida misma en una pantalla o en una pared. Ese era el atractivo, era la novedad tecnológica del momento. El cine se origina prácticamente con un cine documental. El documental no es la realidad, el documental es una forma de ficción con fragmentos captados de la realidad y no siempre es la realidad. Esto lo aprendimos con el cine ojo, lo aprendimos con el documentalista que se introducía en la vida de otros para captar imágenes como si fuera la vida misma, y esto lo hacía en forma consciente, porque sabía que cuando ponías una cámara delante de una persona, la persona modificaba el comportamiento, que después lo aprendimos a través de la observación de partículas, que las partículas se comportan de esa manera y el ser humano se comporta de esa manera. Cuando a alguien le ponen la cámara delante, se comporta de otra forma a cuando está no siendo observado. Entonces, lo que tenemos desde esa primera toma y luego al llegar a Krzysztof Kiełowski, que Kiełowski también observa en su documentalismo primero que al introducir la cámara modificaba el comportamiento de las personas, él se estaba dando cuenta o afirmaba que no era posible captar la realidad, ni siquiera de una persona, ni siquiera en la vida misma, porque las locaciones, cuando vos haces rodajes, tienen comportamientos particulares. Las locaciones se comportan de forma muy particular. Entonces, las primeras imágenes del cine son la captación de lo que era la realidad, o la percepción de la realidad, sería la palabra más exacta, no la realidad. Ese es el origen del cine. Luego se va a pasar a lo que es un cine efectista, o lo que se llama hoy día FX, o lo que se diría un cine fantástico, con efectos, con trucajes, como se le llamaban en esa época, donde hacían aparecer o desaparecer a una persona. Eran actos de magia prácticamente, o sea que el cine ni siquiera era literatura, no había nada que ver con la literatura y no tenía nada que ver con el teatro desde las primeras tomas. En realidad, nosotros conocemos como al fundador o al creador, más que nada, de la cinematografía, a los hermanos Lumière, pero hay otro creador antes. Hay un creador francés que se llamó Louis de Prince, que fue desaparecido, se desapareció en un tren, precisamente en 1888, y que es el que primero realiza unas tomas cinematográficas con un sistema que no era el cinematógrafo, era otro sistema, y donde la película era de papel. Louis de Prince es considerado aún por muchos el verdadero creador de la cinematografía. Hay 5 creadores de la cinematografía. Entonces, el origen del cine no tiene nada que ver con la literatura ni con el teatro. Luego se va a incorporar el teatro y luego vamos a llegar a la cinematografía, donde empieza a desarrollar los lenguajes del cine con la escuela de Brighton. Y después va a aparecer Griffith, donde por una elección personal toma las historias decimonónicas, o las historias que él va a considerar que debían contarse en el cine. Y esa es la relación que va a tener en un primer momento el cine con la literatura. Es más, antes de esto estaba el film d'art, que es el que puso al cine en relación con el teatro. A principios del siglo de 1900 se filmaba una tendencia que era el film d'art, al estilo teatral de la época, el estilo ese estilo enfático en este caso era la tradición teatral de ese momento, que era lo real precisamente. Hoy nosotros lo vemos como algo horrible, pero era la forma de ser
de llegar al público de ese momento. Pero el cine no tiene nada que ver con el teatro ni con la literatura. La cámara se ha usado como ojo, la cámara se ha usado como pluma o estilete, la cámara se ha usado como la mirada del autor específicamente, la cámara se ha usado en forma omnisciente y la cámara se ha usado en forma independiente, esa cámara libre que decide qué es lo que va a mostrar en los momentos que quiere mostrar y sacar de la imagen lo que quiere sacar. Es decir, en realidad el cine es imagen y es sonido y es la juxtaposición y es la combinación de estos fragmentos. Se puede hacer cine sin literatura, se puede hacer cine sin teatro, sin nada teatral, se puede hacer cine puramente cine, y en esto lo vamos a encontrar, o mejor dicho, a esto lo vamos a encontrar en los escritos de los análisis de Gilles Deleuze cuando se refiere a los opsignos y a los sonsignos. Signos ópticos, puramente ópticos, que los tenemos en muchas películas de Fellini, de Orson Welles, de Tarkovsky, o los signos sonoros, puramente sonoros, que los vamos a tener en muchas películas. Y no se trata solamente de música, porque hoy estamos acostumbrados, en la degradación del público que hay en la actualidad, estamos acostumbrados a ver un cine con un empapelado musical. No estoy diciendo que sea malo, está bueno ponerle música a todo, bum, 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 que la música mueve las emociones, pero la banda sonora no es la música, es el Foley. Hacer cine con Foley está muy, muy interesante. Hay muchas películas así, antiguas. Hoy si haces decime una película que se haga con Foley, capaz que yo no la he visto, pero es muy raro encontrar hoy día porque el público se ha educado de una manera realmente sorprendente. El cine hoy día se hace con música pegada constantemente al estilo americano. No estoy diciendo que el estilo americano sea malo, al contrario, me encanta el estilo americano, pero no es el modo, el único modo. Entonces, hay signos ópticos y hay signos sonoros puros, que son el cine. No hace falta hablar, no hace falta actuar, no hace falta escribir nada, está escrito. Una cámara desplazándose y viendo una situación, o recorriéndola, o moviéndose la cámara, o por cortes, mostrando de distintos enfoques una situación y que esa situación se transforme. Y lo que hace el cine no puede hacerlo la literatura ni puede hacerlo el teatro, y que tiene que ver con la simultaneidad de lo que ocurre en una sola imagen. El teatro tiene un parecido, pero le falta el hecho de estar dentro de algo confinado, un espacio único que es el teatro, o el espacio escénico, convencional o no convencional, lo limita. El cine no está dentro de un espacio, el cine puede ir modificando. Un ejemplo, puedo tener una imagen mía en primer plano y acá atrás va cambiando todo, puede ir cambiando todo, con el efecto que sea, no importa, pero puedo pasar desde una época a otra en un clic, en una sola imagen. En el teatro ahora, con el estilo performático, un ejemplo, La Furia del Bauhaus, ha logrado esa mezcla de lenguajes a lo que Muchnik llamó objetos audiovisuales, una muy buena definición para aquello que no puede ser encasillado en cinematografía y no puede ser encasillado en audiovisual. Hoy lo que vemos en plataforma no es cine, es decir, es cine, pero en realidad es audiovisual, es un producto audiovisual, no es cinematografía. La cinematografía es clara, es captar imágenes, armar una película con elementos fotográficos, es decir, con la base fotográfica o digital, y presentarla en una pantalla en forma pública para que asista gente para ver una película. Eso es el cinematógrafo, la cinematografía. ¿Se puede ver cine en el celular? Sí, es una película, pero estás viendo un audiovisual, porque cambia el modo de ver. Y el cine tiene mucho más que la literatura, más que una palabra, más que un párrafo. Puede haber mucho más en una sola imagen. Puede haber mucho más contenido en una imagen, se puede cargar de muchos elementos que no lo tiene el teatro ni la literatura. El teatro ha logrado emparejar algo en cuanto a lo que es la utilización de pantallas y objetos, simultaneidad de 2 escenas, 3, 4, 5 al mismo tiempo, en
el lugar, pero el cine cambia de época, de un plano a otro, que eso todavía no lo puede hacer el teatro. La literatura sí puede hacerlo en ese aspecto, pero para presentar esa nueva época tiene que volver a contar o dar detalles o una narrativa rápida como hace Bukowski o como hace Bolaño, que en una frase te cuentan, o como Jack Kerouac, que en una frase pasás a varios lados en un instante. Pero bueno, eso es una técnica de espontaneidad, como la prosa espontánea de Kerouac, o el vicerrealismo, el realismo visceral de Bolaño, o el realismo sucio de Bukowski. Es decir, el cine no es literatura, no es teatro, está mucho más lejos de esto y tiene posibilidades y capacidades mucho más amplias aún a desarrollar. Hemos retrocedido en el desarrollo de las diégesis, las estructuras, hemos vuelto atrás, hemos degradado, hemos vuelto a cosas básicas, y hoy lo que se hace es asociar al cine con la literatura, que tiene que haber un buen libro, una buena literatura para contarla en imagen. No es necesario eso. Hay mucho cine que se hace y se puede hacer sin literatura, sin teatro. Y ahora viene la AI.